Bueno, mi nombre es Santos Chavarría Emiliano y a continuación les voy a dar mi exposición sobre neumática e hidráulica. La tabla de contenidos es introducción a la mecánica de fluidos, propiedades de los fluidos, precisión y conclusiones. Ok, empezaremos por la introducción a la mecánica de fluidos, el cual su objetivo de la mecánica de fluidos es la parte de la mecánica que estudia las leyes de los comportamientos de los fluidos en equilibrio, hidrostática y en movimiento hidrodinámica. Aplicaciones de la mecánica de fluidos. Con el estudio del agua se tiene oceanografía, ingeniería naval, canalizaciones, etc. Y con el estudio del aire tenemos la aeronáutica, meteorología, refrigeración, aire acondicionado, entre otros. Ahora bien, tenemos dos máquinas de fluidos, la cual es máquina motora y máquina generadora. La máquina motora transforma la energía en fluido mecánico, de un fluido en mecánico, y la generadora consume energía mecánica para aumentar la energía de algún fluido. Redes de distribución. Los fluidos, como lo son el agua, aire comprimido, gas, combustibles, etc., se distribuyen mediante redes complejas, oleoductos, gasoductos, etc. La mecánica de fluidos resuelve este problema como selección de tuberías, distribución de presiones y caudales. Transmisiones y controles hidráulicos y neumáticos. Se aplican en la automatización de máquinas, herramientas, líneas de producción y fábricas. Utilizan válvulas de diversos tipos, cilindros y motores rotativos, filtros y sistemas de aceite y aire. Su diseño, estabilidad y control son esenciales en sistemas industriales automatizados. Ahora vamos con la parte de la historia de la mecánica de fluidos, en donde tenemos a Arquímedes, que su aportación fueron las leyes de flotación, Leonardo da Vinci con el estudio de flujo y su ecuación de continuidad, luego con Torricelli, el cual hizo su estudio de el flujo por un orificio, y también planteó la presión atmosférica. Luego Pascal con la ley de Pascal y la base de la hidráulica, Newton con la viscosidad dinámica, Bernoulli con su teorema, Euler con las ecuaciones de un fluido perfecto y turbomáquinas, D'Alembert con la ecuación diferencial de continuidad, Reynolds con el flujo laminar y número de Reynolds, y por último Prandtl, el cual hizo la capa límite y es el padre de la mecánica de fluidos moderna. Ahora bien, tenemos al sistema de unidades y dimensiones. Las leyes físicas se expresan en magnitudes, las cuales son, por dar un ejemplo, presión, viscosidad, que deben de medirse. Se eligen tres magnitudes fundamentales para definir al resto, las cuales son magnitudes derivables. En mecánica de fluidos se usan solo tres magnitudes fundamentales, las cuales son masa, longitud y tiempo. El sistema de unidades más usado es el sistema Georgi o MKS, en donde las fundamentales tenemos a la masa en kilogramo, longitud en metros y tiempo en segundos, y se refiere a un sistema másico. Por otro lado tenemos al sistema técnico, en donde sus tres fundamentales son la fuerza en kilopascales, longitud en metros y tiempo en segundos, y es un sistema gravitatorio. Propiedades de los fluidos. Los fluidos son una sustancia con baja cohesión intermolecular que adopta la forma del recipiente que lo contiene y se clasifican en líquidos y gases. Los líquidos ocupan un volumen determinado, no pueden ocupar más o menos. Adoptan la forma del recipiente sin expandirse completamente y pueden tener superficie libre. Por otro lado tenemos a los gases. Se expanden ocupando todo el volumen disponible, no tienen superficie libre. Con la compresibilidad tenemos a los incompresibles, que generalmente son los líquidos, y compresibles, que son los gases, aunque pueden considerarse incompresibles si la presión es baja. Tenemos esta tabla comparativa, que es de densidad específica, peso específico, densidad relativa y volumen específico. La densidad específica, por definición, es la masa por unidad de volumen. Y ahí está su fórmula. Sus unidades en sistema internacional van a ser kilogramos sobre metro cúbico. Peso específico, que es el peso por unidad de volumen, o igual podría ser la densidad por gravedad, y sus unidades son newton sobre metro cúbico. Tenemos la densidad relativa, que es la relación entre la densidad de una sustancia cualquiera y la densidad del agua. Esta es adimensional, puesto que estamos dividiendo densidad con densidad.
Por último tenemos al volumen específico, en donde es el volumen ocupado por unidad de masa, cual está dado por volumen sobre masa, y sus unidades en el sistema internacional van a ser metro cúbico sobre kilogramo. Tenemos la compresibilidad, la cual está dada por la ley de elasticidad en fluidos sólidos. Permítame tantito. En fluidos y sólidos es el esfuerzo unitario, es el esfuerzo unitario en proporcional a la deformación unitaria. Para compresión tenemos que es delta P es igual a menos C sobre delta V sobre V, donde delta P es el esfuerzo unitario en compresión, V volumen específico, delta V cambio de volumen específico, y E módulo de elasticidad volumétrica. El signo negativo indica que al aumentar la presión disminuye el volumen. Viscosidad. Tenemos viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. La viscosidad dinámica, por definición, son los sólidos que soportan esfuerzos normales, compresión y tracción, y esfuerzos tangenciales o cortantes. Los líquidos soportan solo esfuerzo. Permítame tantito. Los líquidos soportan solo esfuerzo de compresión y se deforman continuamente bajo un esfuerzo cortante, por pequeño que sea. Deformación unitaria por esfuerzo cortante, ahí tenemos su fórmula, y esfuerzo cortante de igual forma, ahí tenemos a su fórmula, donde G es el módulo de cizalladura. En líquidos la deformación bajo esfuerzo cortante es continua, no se estabiliza jamás. Fuerzas moleculares en fluidos, las cuales son fuerzas de cohesión entre moléculas de fluidos, las cuales causan fricción interna debido a que están en constante movimiento. Y tenemos las fuerzas de adherencia entre moléculas de un fluido y sólido. Ahora bien, la viscosidad dinámica está dada por N, la cual es la proporcionalidad entre fuerza tangencial F, área A, y gradiente de velocidad. Ahí tenemos su fórmula. O también el esfuerzo unitario cortante ρ, y de igual forma ahí tenemos su fórmula, que es viscosidad dinámica por gradiente de velocidad. La viscosidad depende de la presión y temperatura. Por otro lado tenemos a los fluidos newtonianos. Viscosidad dinámica N depende de la temperatura y presión, pero no del gradiente de la velocidad. Un ejemplo de esto sería el agua y el aire. Tenemos por otro lado la viscosidad cinemática, la relación entre viscosidad dinámica y densidad, la cual está dada por viscosidad dinámica sobre densidad, donde, bueno, ya expliqué eso, y su unidad de medida en sistema internacional es metros cuadrados sobre segundo. Unidades y valores tópicos, tenemos la unidad CGS, que es igual a un poise, que es igual a 0.1 pascal por segundo, el centipoise, que es igual a 10 a la menos 3 pascales por segundo, y la viscosidad dinámica del aire seco a 20 grados centígrados es de 18.19 por 10 a la menos 6 pascales por segundo. La viscosidad dinámica del agua a 20 grados centígrados es de 1.002 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Ahora vamos con la presión. La definición de presión es que es la fuerza por unidad de área de un cuerpo o fluido que ejerce sobre una superficie, donde W es el peso y A es el área de contacto, es el cociente entre estos dos, y es un fluido. La presión en un punto se ejerce en todas direcciones con igual intensidad por el principio de Pascal. La presión media sobre una superficie está dada por delta A, y ahí tenemos su fórmula. La presión en un punto se define como el límite de P igual al límite de delta de A es igual a delta F sobre delta de A, que es igual a la diferencial de delta de P sobre diferencial de A. En general, para una fuerza normal F de X sobre un área A, tenemos que solamente va a ser la fuerza en X sobre A. Propiedades importantes de la presión en fluidos en reposo. La presión en un punto es igual en todas direcciones, por el principio de Pascal. La presión en todos los puntos de un mismo plano horizontal en un fluido en reposo es la misma. La fuerza debida a la presión sobre una superficie es normal a dicha superficie. La presión en un fluido en reposo es en una compresión nunca habrá tracción. Y la superficie libre de líquidos en reposo siempre va a ser horizontal. Por otro lado tenemos a la presión atmosférica.
La presión atmosférica es la presión ejercida por la columna de aire que está sobre la superficie terrestre. Se debe al peso del aire y varía con la altitud y condiciones meteorológicas. Es fundamental para la comprensión de fenómenos meteorológicos y procesos físicos y químicos en la atmósfera. Normalmente se mide con un barómetro y se expresa en unidades como pascales, atmósferas y milímetros de mercurio. A nivel del mar, la presión atmosférica estándar es aproximadamente de 101.325 pascales, lo que es igual a una atmósfera. La presión atmosférica es la presión manométrica negativa si la tomamos como referencia a la presión absoluta dentro de un recipiente cerrado al vacío. Ahora bien, tenemos la presión absoluta y presión excedente. La presión absoluta y presión excedente son distintas. La presión absoluta es la presión total que se incluye la presión atmosférica más la presión manométrica o presión interna de un sistema. La presión manométrica o presión excedente es la presión medida por encima o por debajo de la presión atmosférica. Si la presión interna es mayor a la atmosférica, la presión manométrica es positiva. Ahora bien, si es menor, la presión manométrica es negativa. Presión vacía o de succión. Esta distinción es importante para cálculos de hidráulica, neumática y otros campos donde la referencia de es la presión atmosférica. La presión absoluta siempre es positiva, mientras que la manométrica puede ser negativa o positiva. Y bueno, eso sería todo por mi parte, solo queda mostrar mi rostro, pero permítame un momento, deja abrir la cámara. Y bueno, soy yo, Santos Chavarría Emiliano del grupo 2MM17 y con eso daría por finalizada mi presentación sobre las páginas del libro que se nos dejó. Buenas noches.